Hace 2500 años, un hombre se sentó bajo un árbol y en silencio cambió el rumbo de la historia humana. Pero, ¿qué fue lo que realmente ocurrió aquella noche? ¿Siddhartha Gautama desbloqueó poderes místicos? ¿Obtuvo la capacidad de ver el futuro? ¿O fue su descubrimiento algo mucho más sorprendente? La verdad sobre la iluminación podría darle la vuelta a todo lo que crees saber. Y si piensas que iluminación significa convertirte en un ser sereno flotando por encima del caos de la vida, bueno, piénsalo de nuevo. Hoy nos sumergiremos en uno de los mayores misterios de todo el budismo, la iluminación. Es lo que Siddhartha Gautama, más tarde conocido como el Buda, descubrió bajo el árbol Bodhi. Es aquello a lo que los monjes dedican toda su vida para alcanzarlo. Y lo más probable es que no sea nada parecido a lo que alguna vez hayas imaginado. Ahora, si ya viste nuestro video sobre las 4 nobles verdades, conoces lo básico de lo que enseñó el Buda. Pero hoy iremos más profundo. Exploraremos lo que realmente sucede cuando alguien despierta a la naturaleza de la realidad. ¿Es la iluminación una especie de estado mágico en el que trasciendes los problemas humanos? ¿Es algo que solo los monjes antiguos podían lograr? ¿O está en realidad mucho más cerca de lo que piensas? Como dijo una vez el maestro Zen Dogen, si no puedes encontrar la verdad justo donde estás, ¿dónde más esperas encontrarla? Esa es nuestra primera pista. Así que, ya sea que estés en tu cojín favorito de meditación, sentado en una silla o escuchando mientras haces tus actividades diarias, ponte cómodo, porque estamos a punto de desentrañar qué es realmente la iluminación y por qué quienes aseguran tenerla probablemente no la tienen. Comencemos. Un hombre se sienta en silencio bajo una higuera enorme. Ha estado meditando durante días. Está hambriento, exhausto. Pero está decidido a encontrar la causa raíz del sufrimiento humano. Y este no es un hombre cualquiera. Este es Siddhartha Gautama, un príncipe que abandonó una vida de lujos, familia, riquezas y comodidades, todo en busca de una sola cosa. ¿Por qué sufren los seres humanos? Al caer la noche, Siddhartha enfrenta las profundidades más oscuras de su propia mente. La tradición budista nos dice que durante esa noche se enfrentó a Mara, la personificación de la tentación y la distracción. Surgieron recuerdos, aparecieron deseos. Pero Siddhartha permaneció firme en su meditación, observando cada pensamiento, sin aferrarse, sin resistirse. El Canon Pali, una de las colecciones más antiguas de enseñanzas budistas, describe que aquella noche ocurrió algo profundo. A través de una concentración profunda, Siddhartha experimentó 3 grandes comprensiones. Primero, vio sus incontables vidas pasadas. Segundo, comprendió el ciclo interminable de renacimientos que todos los seres experimentan. Y tercero, entendió las 4 nobles verdades, la naturaleza del sufrimiento, su causa, su final y el camino que conduce a su final. Cuando la estrella de la mañana apareció en el cielo, la comprensión de Siddhartha estaba completa. En sus propias palabras, registradas así, a través de muchos nacimientos he vagado buscando al constructor de esta casa. Doloroso es el renacer repetido. Constructor de la casa, has sido visto. No volverás a construir más. Todos tus cabios han sido quebrados, tu cumbrera derrumbada. Mi mente ha alcanzado lo incondicionado. Logrado está el fin del deseo. Pero aquí está lo fascinante, lo que no cambió. El Buda no se volvió de repente sobrehumano. Siguió experimentando dolor. Siguió envejeciendo. Siguió teniendo necesidades físicas. Lo que se transformó fue su relación con la experiencia misma.
Ya no generaba sufrimiento alrededor de esos procesos naturales. Como explica el respetado monje Thanissaro Bhikkhu, el despertar del Buda no fue un gran conocimiento cósmico del universo. Más bien, fue un cambio profundo en cómo experimentaba la vida. Vio cómo surge el sufrimiento y cómo cesa, no a través de teorías, sino de experiencia directa. Este despertar condujo de manera natural a la compasión. El Buda no se retiró a una vida de aislamiento después de su realización. En cambio, pasó los siguientes 45 años enseñando a otros el camino que había descubierto. Y esa primera enseñanza, dada en el Parque de los Venados, no trataba de poderes mágicos ni de visiones místicas. Se trataba de algo mucho más práctico, un camino para poner fin al sufrimiento. Ahora hablemos de lo que la mayoría de la gente piensa que es la iluminación. Para muchos, la imagen es la de un gurú resplandeciente en lo alto de una montaña. Siempre en paz, nunca enojado, flotando por encima de los problemas de la vida, quizás incluso leyendo mentes. Pero aquí está lo impactante, eso no es la iluminación en absoluto. A lo largo de la historia, verdaderos maestros budistas han descrito el despertar en términos muy diferentes. Por ejemplo, el maestro Zen Kyowan explicó, antes de estudiar Zen, las montañas eran montañas y las aguas eran aguas. Cuando aprendí Zen, las montañas ya no eran montañas y las aguas ya no eran aguas. Pero ahora, las montañas vuelven a ser montañas y las aguas vuelven a ser aguas. ¿Qué significa esto? Significa que la iluminación no se trata de ver algo de otro mundo. Se trata de ver la realidad ordinaria sin distorsión. Y aquí hay algo aún más sorprendente. Muchos maestros admiten que el despertar es, al principio, decepcionante. Sí, decepcionante. El maestro Zen del siglo XIII, Dogen, escribió que la iluminación puede sentirse como la cosa más ordinaria del mundo. Esperas fuegos artificiales cósmicos y, en cambio, parece solo un martes por la mañana más. El maestro del siglo IX, Linji, fue aún más lejos. Si te encuentras con el Buda en el camino, mátalo. Por supuesto, no promovía la violencia. Estaba advirtiendo que no debemos aferrarnos a ninguna idea de iluminación. Incluso la idea de volverse iluminado puede convertirse en otro obstáculo. Aquí tienes uno de mis koanes favoritos del Zen. Un monje le preguntó al maestro Chao Chou, ¿qué es la iluminación? El maestro respondió, ¿ya has comido tu arroz con ge? El monje dijo que sí. Y Chao Chou respondió, entonces lava tu cuenco. Eso es todo. Sin filosofía cósmica, sin revelación mística. Solo lavar tu cuenco. Estar completamente presente en la actividad más simple y ordinaria. Incluso el mismo Buda rechazó el pensamiento místico. En el Kalama Sutta, dijo, no creas en algo simplemente porque es tradición. No creas en algo solo porque yo lo digo. Ponlo todo a prueba contra tu propia experiencia. No pedía fe ciega. No prometía transformaciones mágicas. De hecho, los maestros más despiertos suelen parecer, bueno, decepcionantemente normales. Todavía sienten hambre, todavía se cansan. Todavía se ríen de los chistes. Como dijo el maestro Zen del siglo XX, Shunryu Suzuki, si piensas que estás iluminado, esa es una señal segura de que no lo estás. El despertar viene acompañado de humildad, no de grandeza. En uno de nuestros videos anteriores sobre mitos comunes del budismo, hablamos de las muchas concepciones erróneas que rodean la práctica budista. Pero esta idea de la iluminación podría ser el mayor mito de todos. La iluminación no es una medalla de honor que te hace especial.
No se trata de obtener poderes místicos o de separarte del mundo. De hecho, es lo opuesto. Es el simple reconocimiento de que nunca estuviste separado desde un principio. No se trata de añadir algo nuevo. Se trata de quitar las ilusiones que oscurecen tu conciencia natural. El monje del bosque tailandés Ajahn Chah lo dijo de forma hermosa. Buscar la paz es como buscar una tortuga con bigote. No la encontrarás. Pero cuando tu corazón esté listo, la paz vendrá a buscarte. Esa es la verdad impactante sobre la iluminación. No es lo extraordinaria que es, sino lo extraordinariamente ordinaria que resulta ser. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Hay una especie de paradoja en el corazón de la práctica espiritual. Cuanto más persigues la iluminación, más se te escapa. A esto me gusta llamarlo la trampa de la iluminación. Piénsalo. Comienzas a meditar para encontrar paz, pero luego te preguntas constantemente, ¿ya estoy iluminado? Eso fue, ¿estoy avanzando? Transformas tu práctica en solo otro logro para tu ego, otra manera de sentirte especial. Pero la iluminación no es algo que tu ego pueda poseer. De hecho, se trata de dejar atrás la identificación con el ego mismo. Esto conecta directamente con una de las enseñanzas más profundas del Buda, Anatta, o no yo. El Buda enseñó que lo que pensamos que es el yo no es una entidad permanente. Es un proceso, una corriente en constante cambio de experiencias, pensamientos, percepciones y sentimientos. La iluminación no consiste en perder tu identidad. Se trata de verla claramente tal como es, abierta, interconectada y en continuo cambio. Como dicen los sutras Mahayana. La forma es vacío, el vacío es forma. Y esto no es solo filosofía abstracta. Es la liberación de la prisión de una identidad fija. No es de extrañar que el Buda describiera el despertar como romper cadenas. Lo he visto de primera mano en retiros de meditación. Las personas compiten por quien puede sentarse más tiempo, quien tiene las percepciones más profundas, quien puede ser el más espiritual. Una persona tiene una experiencia dichosa y piensa, lo logré. Otra tiene una visión y cree, soy especial, he sido elegido. Pero el verdadero despertar no puede capturarse de esta manera. No puedes poseerlo, no puedes ganarlo. El maestro del siglo XIII, Dogen, advirtió sobre esto mismo, estudiar el camino del Buda es estudiar el yo. Estudiar el yo es olvidar el yo. Pero, ¿cuántos de nosotros realmente intentamos olvidar el yo? La mayoría buscamos mejorar el yo, convertirnos en una versión mejor, más espiritual, de la persona que ya creemos ser. Y esta trampa se vuelve aún más peligrosa cuando los maestros y gurús caen en ella. La historia está llena de supuestos maestros iluminados que usaron su estatus para manipular a sus seguidores. Afirmaban tener poderes especiales, exigían obediencia e incluso abusaban de la confianza. Pero recuerda la advertencia del Buda en el Kalama Sutta, no creas en algo por informes, leyendas, tradiciones, escrituras, razonamientos lógicos ni siquiera porque alguien sea tu maestro. Pruébalo por ti mismo. Este lado oscuro de la trampa de la iluminación es lo que los psicólogos modernos llaman evasión espiritual, spiritual bypass, en usar ideas espirituales para evitar lidiar con problemas del mundo real. Seguramente lo has escuchado. Estoy tan iluminado que no necesito enfrentar mis conductas dañinas. O todo es solo vacío, así que mis acciones no importan realmente. Esto pierde por completo el punto. El verdadero despertar aumenta la responsabilidad, no la disminuye. Te hace más ético, más compasivo, no menos.
Una verdad simple sobre quienes afirman estar iluminados: los más ruidosos suelen ser los más alejados de ello. Como dice el Tao Te Ching, los que saben no hablan. Los que hablan no saben. En el momento en que piensas estoy iluminado, ya has caído en la trampa. Y en la cultura moderna, esta trampa está en todas partes. Hemos convertido la iluminación en otro producto, otra experiencia para coleccionar. La ves en retiros que prometen iluminación en un fin de semana. La ves en aplicaciones que aseguran entregar sabiduría antigua en 5 simples pasos. Pero la práctica real no consiste en acumular experiencias. Se trata de ver a través del mismo deseo de experiencias especiales. Y cuando esta versión romantizada de la iluminación conduce a la evasión espiritual, es cuando se vuelve realmente dañina. He presenciado meditadores que descartan el sufrimiento real con frases como: todo es solo una ilusión o todo es perfecto, así que no necesito preocuparme. Pero eso no fue lo que enseñó el Buda. Él nunca dijo que el despertar significara escapar de la realidad. Todo lo contrario, significa enfrentar la realidad más directamente, con mayor claridad y con mayor compasión. Entonces, ¿cómo se ve realmente la iluminación en el mundo actual? Curiosamente, los científicos han estado estudiando esta pregunta durante décadas. Han puesto a meditadores avanzados y monjes budistas en escáneres cerebrales. ¿Y los resultados? Bastante fascinantes. Estos practicantes a largo plazo mostraron un aumento de ondas gamma, más actividad en la corteza prefrontal, menos reactividad en la amígdala, reducción de la actividad en la red neuronal por defecto, la parte del cerebro vinculada al pensamiento autorreferencial. En otras palabras, sí, sus cerebros cambian físicamente. Pero aquí va una anécdota graciosa de un retiro al que asistí. En el 5º día, una persona tuvo lo que creyó era una experiencia profunda de despertar. Estaba prácticamente radiante, flotando en el aire. Pero en el almuerzo, alguien tomó el último postre que quería: ira instantánea. Y ese es el punto. No es un fracaso de la práctica. Esa es la práctica, ver cuán rápido pasamos de Buda a Hulk. Ese es el propósito de la conciencia. Como bromeó un maestro, la iluminación no es cuando dejas de enojarte por el tráfico. Es cuando notas que te enojas y quizás te ríes un poco de ti mismo. Pero aquí viene la gran pregunta: ¿puede un escáner cerebral detectar la iluminación? ¿Puede la ciencia medir el despertar? La mayoría de los investigadores ahora creen que no exactamente. Como dice Richard Davidson, podemos medir los correlatos de la meditación, pero la conciencia en sí misma sigue siendo un misterio. El dedo que apunta a la luna no es la luna. Y lo aún más interesante es cómo la iluminación realmente aparece en la gente común. No necesitas ser un monje en un monasterio. Un padre cambiando pañales puede estar tan despierto como alguien meditando en una cueva. Un programador escribiendo código, un maestro guiando a sus alumnos, una enfermera cuidando pacientes. Cualquiera puede encarnar el despertar en los momentos simples de la vida. Hablé con varios maestros mientras preparaba este video y todos dijeron lo mismo: la iluminación no consiste en escapar de tu vida, sino en estar plenamente presente dentro de ella. Una mente despierta aporta claridad y compasión a todo lo que toca: relaciones, trabajo, creatividad, incluso las luchas. Piensa en situaciones cotidianas. ¿Cómo manejaría una persona iluminada que alguien le cerrara el paso en el tráfico? Podría sentir un destello de ira, pero no se dejaría consumir por ella. ¿Cómo enfrentaría la enfermedad? Se encontraría con el dolor directamente, sin añadir capas extra de sufrimiento a través de la resistencia o el miedo. ¿Cómo abordaría el éxito? Con aprecio,
pero sin aferrarse. Como dijo un maestro, la iluminación no está encerrada en un monasterio. Se revela en cómo tratas a los demás. En tu paciencia durante el estrés. En tu presencia en cada momento. Vale la pena recordar que el mismo Buda no estaba apartado del mundo. Viajaba, enseñaba, resolvía conflictos, estaba constantemente comprometido con la sociedad. Y lo fascinante es cómo la idea de iluminación ha evolucionado en diferentes culturas. En contextos orientales tradicionales, el despertar a menudo se ve como reconocer lo que ya está presente, tu naturaleza de Buda innata. Se trata de eliminar los obstáculos de lo que ya es natural. Pero cuando estas enseñanzas llegaron a Occidente, a menudo se mezclaron con nuestra mentalidad orientada al logro. Los buscadores occidentales suelen acercarse a la iluminación como algo que hay que obtener o lograr. El profesor de psicología Jack Kornfield llama a esto el materialismo espiritual de Occidente. Ningún enfoque está del todo equivocado. Pero la visión oriental tradicional podría ayudarnos a salvarnos de convertir la iluminación en un simple artículo más en nuestra lista de compras espirituales. Como dijo el maestro zen vietnamita Thich Nhat Hanh, estamos aquí para despertar de la ilusión de nuestra separación, no para adquirir algo que nos falta. Las manifestaciones modernas de la iluminación son, en realidad, muy prácticas. Se notan más en las acciones de las personas que en sus palabras. Se perciben en su bondad constante, en su capacidad de mantenerse centrados bajo presión, en su claridad de percepción sin dejarse arrastrar por las emociones. Estas cualidades no generan publicaciones llamativas en Instagram, pero hoy en día resultan mucho más valiosas. Esto nos lleva a una de las enseñanzas más hermosas del budismo, el camino del bodhisattva. Un bodhisattva es alguien que podría alcanzar la iluminación plena y la liberación, pero toma una decisión radical, jura permanecer en el ciclo de renacimiento para ayudar a todos los seres a poner fin a su sufrimiento. Es el acto supremo de compasión. Como exploramos en nuestro video sobre los bodhisattvas, este ideal transforma por completo la visión de la iluminación. En lugar de buscar la liberación solo para uno mismo, se reconoce que la verdadera libertad surge a través de la conexión con los demás. El voto del bodhisattva suele expresarse en estas hermosas palabras. Que yo sea un guardián para quienes necesitan protección, un guía para quienes están en el camino, un bote, una balsa, un puente para quienes desean cruzar la inundación. Que yo sea una lámpara en la oscuridad, un lugar de descanso para los fatigados, una medicina sanadora para todos los que están enfermos. Una vasija de abundancia, un árbol de milagros. Este camino también cambia tu relación con el sufrimiento. Si solo te enfocas en escapar de tu propio dolor, el sufrimiento sigue siendo tu enemigo. Pero cuando caminas el sendero del bodhisattva, el sufrimiento se convierte en tu maestro. Profundiza tu compasión. Abre tu corazón al dolor de los demás. El Sutra del Corazón, uno de los textos budistas más esenciales, lo expresa claramente. Avalokitesvara Bodhisattva, practicando profundamente la Prajnaparamita, vio con claridad que los 5 skandhas son vacíos, y de este modo transformó todo sufrimiento y aflicción. Esto no significa que el sufrimiento desaparezca mágicamente. Significa que ves su verdadera naturaleza y que ya no tiene poder sobre ti. Y creo que este mensaje es especialmente necesario en el mundo actual. Estamos bombardeados constantemente con mensajes sobre el éxito personal y la felicidad individual. Pero el camino del bodhisattva nos recuerda que la verdadera realización viene a través del servicio y la conexión. La auténtica iluminación no es un logro privado, fluye naturalmente hacia afuera para beneficiar a los demás. Como dice el Dalai Lama XIV,
nuestro propósito principal en esta vida es ayudar a los demás, y si no puedes ayudarlos, al menos no los lastimes. Una declaración tan sencilla, pero que encierra la esencia de la ética despierta. No se trata de alcanzar un estado exaltado, sino de cómo tratas a la persona que está frente a ti en este mismo momento. Ahora bien, si el camino del Bodhisattva trata de cómo el despertar se expresa hacia afuera, ¿cómo surge en primer lugar? Lentamente, a lo largo de los años, o en un solo instante. A lo largo de la historia budista ha existido un intenso debate sobre esto. ¿La iluminación ocurre de manera gradual o repentina? Las distintas tradiciones sostienen posturas firmes. En el budismo Zen-chan, los maestros suelen enfatizar la iluminación repentina, llamada Satori, un momento de ruptura en el que todo cambia. Las historias Zen adoran estas iluminaciones dramáticas, Kyogen barriendo el jardín cuando una rama golpea el bambú, Hakuin escuchando una campana de templo y de pronto comprendiendo la verdad. Mientras tanto, la tradición Theravada enseña, en general, un camino más gradual. Detallan etapas específicas de visión, disciplina moral, concentración y sabiduría que se desarrollan paso a paso. El Visuddhimagga, un texto budista clásico del siglo V, describe 16 etapas de visión en secuencia. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿La escuela repentina o la gradual? Aquí es donde se pone interesante. Quizás ambas sean ciertas. El maestro Chan del siglo IX, Son Mi, ofreció una bella solución: la iluminación es repentina, pero su expresión es gradual. Es como el sol al amanecer. El sol aparece de golpe sobre el horizonte, pero su luz tarda en iluminar todo. En un momento estás en la oscuridad, al siguiente hay luz, pero se necesita tiempo para que esa luz llegue a cada rincón. Y esto coincide con la experiencia de muchos practicantes modernos. Describen momentos de profunda visión seguidos por años de integración. Como un maestro me dijo, el despertar puede ocurrir en un instante, pero encarnarlo toma toda una vida. Incluso en la vida del propio Buda, se reconocían ambos caminos. Algunos discípulos tardaron años en despertar, otros tuvieron comprensiones repentinas. Al final, lo que importa no es la cronología, sino la autenticidad. El Buda nunca dijo estoy iluminado. Simplemente dijo, estoy despierto. El viaje no consiste en convertirte en algo nuevo, sino en despertar a lo que ya eres. A veces ocurre gradualmente, como la luz llenando una habitación, otras, como encender un interruptor. Pero, de cualquier modo, lo que importa es ver con claridad. Y en eso radica realmente el corazón de todo. Hemos recorrido un largo camino juntos en este video, desde el despertar del Buda bajo el árbol Bodhi hasta cómo se ve la iluminación en el mundo de hoy. Entonces, ¿qué hemos aprendido? La iluminación no es lo que la mayoría de la gente piensa. No se trata de obtener poder. No se trata de escapar de los problemas. No se trata de convertirte en otra persona. Se trata de ver la realidad tal como es, sin las distorsiones del deseo, la aversión y la ilusión. El gran misterio del despertar es que el mundo externo sigue siendo el mismo, y sin embargo, todo está transformado. Como dijo un maestro, la iluminación no es un espectáculo cósmico de fuegos artificiales. Es simplemente quitarte las vendas que nunca supiste que llevabas. Nada cambia y, sin embargo, todo es distinto. Si hay algo que llevarse de este video, es esto. No persigas la iluminación como un premio más. Eso es solo el ego jugando un juego espiritual. En cambio, practica con sinceridad. Está presente con lo que surja. Cultiva compasión hacia ti mismo y hacia los demás.
Lo demás se desplegará de manera natural. Recuerda, la iluminación no está escondida en un templo. No está encerrada en un texto secreto. No está atrapada en una técnica. Es la conciencia silenciosa detrás de cada respiración. Y en el momento en que dejas de buscarla, te das cuenta de que ya está aquí. Y si hoy algo dentro de ti hizo clic, si sentiste que ahora comprendes mejor tu historia, tus emociones, tu forma de ver la vida, entonces este video ya cumplió su propósito. Pero aún hay algo más que puedes hacer. Compartir esta sabiduría. Porque así como este mensaje te tocó a ti, puede tocar a alguien más. Alguien que se siente perdido. Alguien que necesita recordar quién es. Alguien que ha olvidado su propia luz. Comparte este video con esa persona. Déjame un comentario contándome qué parte te hizo llorar. ¿Qué frase te cambió algo por dentro? Quiero leerte. Quiero saber hasta dónde llegó este mensaje. Y si sientes que este contenido te hizo bien, suscríbete. Este canal no es solo un canal. Es un espacio de almas despiertas. De buscadores. De personas que están listas para mirar hacia adentro y vivir desde un lugar más auténtico. Así que, respira profundo. Agradece. Y sigue hacia adelante. Namaste.